no puedan hacerlo, pues quédense sentaditos. Yo voy a leer el versículo, vamos a leer el versículo número 2 del 15. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damascencio Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un siervo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, he aquí, ¿cómo conoceré que la heredará o la heredaré? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Vamos a dejar que las aves no nos coman el sacrificio. Esa va a ser la palabra que vamos a usar. Que las aves no nos coman el sacrificio. Para hacer un pequeño resumen de la lectura y sobre todo este capítulo 15 del Génesis, voy a resumirlo en la idea y en el contenido de estos versículos que Dios, por supuesto, había sacado, hermanos, a Abraham, y lo había sacado, como leíamos acá, de Ur de los Caldeos. Pero la razón de sacarlo de ahí no era para que Abraham fuera el mismo Abraham, sino que la actitud de sacar a Abraham de su lugar y llevarlo a lo que era Canaán era porque Dios quería darle como herencia todas estas tierras que se denominan en la Biblia la tierra que fluía leche y miel. En este caso, Abraham realmente tenía por momentos actitudes positivas, porque por supuesto es la naturaleza humana que siempre reacciona así, pero también, tanto como tenía reacciones positivas, tenía negativas, y estas negativas es las que se expresan en estos versículos. Cuando Abraham, está tomando muy en serio por la fe lo que era la promesa, que él heredaría, que su simiente, que su descendencia. Pero Abraham le había pasado ya los años, y el problema también de su mujer no era otra cosa, sino que algo que los hacía, tanto al uno como al otro, pensar que este asunto de que ellos tendrían una descendencia para que heredaran esa
tierras o esas herencias, se hacía cada vez más costoso seguir manteniendo esa fe. Pero es acá donde Abraham, pues vemos que le dice a Dios que no puede, como diríamos, no puede como seguir creyendo este asunto dado a su edad y las condiciones ya no daban para esto. Y en los versículos que leíamos, Dios le confirma, Dios le hace que entre en una actitud de renovación de fe al decirle que así como las estrellas y como las arenas del mar sería su descendencia, aun cuando él estaba entrando en duda de esto que Dios le había prometido. Y es acá donde el Señor, para también hacer como una cosa que se practicaba en el campo oriental, como eran los pactos, como eran los sacrificios, el Señor quiere usar esa misma figura, que por supuesto esa figura del sacrificio también llevaba implícito lo que era un sacrificio futuro que se haría con los siglos más adelante. Pero es acá donde le dice el Señor que le va a confirmar haciendo lo que es un sacrificio, en este caso de animalitos. Aquí veíamos un becerro de 3 años, una cabra y sucesivamente, y los palominos, que él debería de llevar a cabo esto que le manda, donde se quedaría prácticamente ratificado para Abraham lo que era ese pacto, lo que era esa promesa. Y claro que dentro de ese capítulo 5, ahí se encierra toda la historia de Israel. Se encierra todo el sufrimiento de Israel, se expresa toda la liberación de Israel en ese capítulo número 15. Pero yo no me quiero detener en lo que es ese trasfondo de este versículo que está hablando del futuro de Israel, sino que quiero centralizarme en lo que en este caso es el que Abraham tenga una certeza que Dios no le va a fallar. Y esta certeza lo va a corroborar el Señor llevando a cabo este sacrificio. En el campo oriental lo que hacían era partir los animales y que las dos personas que hacían un pacto, es decir, para hacer un pacto, hacían este ritual, partían los animales y por en medio de esa parte partida pasaban los dos que estaban pactando. Claro, aquí por ser Abraham un ser humano que no podía estar a la altura de Dios, por eso es que Dios lo puso a dormir. Y fue Dios el que, luego de que Abraham llevara a cabo lo que Dios le había mandado, Dios pasó por en medio de los animales partidos. Ahí está figurando lo que es el sacrificio futuro que decíamos. En este caso, hermanos, eso le confirmaba a Abraham que eso era una realidad, lo que era la promesa que Dios le había hecho, y que con esta señal del sacrificio no lo heredaría el criado, sino que sería un hijo, y que él tendría su propia su propia generación, sus propios hijos, su propia descendencia.
Y esto es lo que vemos acá, que se resume en el capítulo número 15. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ya en este caso para cada uno? En el caso de lo que Dios trae para nosotros en este particular, vamos a ver qué es y cómo es que, bueno, se concretizan las promesas, las bendiciones que Dios hace a sus hijos, cómo es que se logran consolidar, aun cuando Dios las ha proclamado. Es necesario que también nosotros, como en este caso Abraham y nosotros ahora como iglesia, no podemos omitir la parte que nos corresponde a nosotros llevar a cabo, para que de esa manera quede sellado lo que es el pacto en ese sacrificio. Lo que primeramente aprendemos acá es que aun cuando Abraham estaba dentro de ese mundo de duda ya, Abraham fue obediente a la palabra que le dijo el Señor, que hiciera el sacrificio, que fuera a buscar los animales e hiciera esto. En este caso, hermanos, vamos a rescatar la palabra obediencia. Creo que dentro de la vida de Abraham, en sus inseguridades, en sus momentos de incredulidad, siempre prevaleció la obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A nosotros se nos ha hecho una promesa, la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? La promesa de la vida eterna. Pero claro que esa de la promesa de la vida eterna, nosotros, aunque la salvación no es por obras, nosotros tenemos que llevar a cabo la actitud de obediencia a las indicaciones que Dios nos da, para que de esa manera Dios, haciendo la parte que no podemos hacer nosotros, pero nosotros haciendo la parte que sí podemos hacerla. Y en este caso es la obediencia del sacrificio. Nosotros tenemos que aprender a hacer sacrificio de alabanza a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes para hacer sacrificio, hermanos, de adoración a nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes para, hermanos, llevar sacrificio de servicio a nuestro Dios. Nosotros no podemos omitir también nuestras responsabilidades. A mí me llamaba la atención el caso de Abraham, la obediencia. Abraham pudo haber dicho, hermanos, que bueno, que esto ya no le parecía, pero este hombre, aún con sus interrogantes, con sus incredulidades, supera las incredulidades y lo vemos en una acción de obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, hermanos. Las cosas que vemos en el mundo como que no dan para ser tan creyente, para poder ser tan creyente en las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos que actuar en obediencia y con fe presentar siempre el sacrificio. Como ya dije, sacrificio de adoración, sacrificio de santidad, sacrificio de entrega, porque eso es lo que quiere el Señor. Usted se recuerda que a Saúl, cuando le mandó el Señor por medio del profeta hacer lo que tenía que hacer,
Saúl hizo lo contrario, y eso le restó que Dios lo siguiera sosteniendo, hermanos, dentro de las proyecciones que tenía Dios para con Saúl. Cuando el Señor le dijo por medio de Samuel que debería de raspar, de destruir, de matar a todos los amalecitas, no hizo eso. Saúl desobedeció. Y eso es un mensaje, hermanos, que debemos nosotros ponerlo, que digo, en recaudo, ponerlo en nosotros en consideración. Porque los principios del pasado, los principios del presente o los principios que están establecidos en lo de Dios son principios que, hermanos, perduran para todo el tiempo. Son principios que tienen el valor, que no se desvalúan, como el caso de la obediencia. Ahí vemos que el mismo profeta le dijo a Saúl: se agrada Dios de lunas, se agrada Dios de sacrificios y de toros engordados. Más bien Dios, le dijo, se agrada de la obediencia. La obediencia es, hermanos, muy escasa para aquellos a quien Dios les ha prometido, a quien Dios les ha jurado por Él mismo. La obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes, y eso es lo que vemos en Abraham, un hombre obediente con sus discrepancias, con sus interrogantes, con sus dudas. Abraham va a buscar los animalitos y va a hacer, hermanos, lo que es el sacrificio que le habían mandado a hacer. Por eso es importante aplicar estos conceptos y principios y valores a la vida nuestra. Usted y yo no vamos a tener éxito en ningún campo, aun cuando Dios quiera, con toda su alma, con todo su ser, bendecirnos, confirmarnos que Él nos va a sacar adelante, que Él va a pelear nuestras batallas. Si nosotros vamos en una actitud de desobediencia, no va a ser posible que Dios nos saque en victoria en las situaciones que estamos pasando. Por eso es importante, a mí me llama la atención, obedeció en medio de esa incertidumbre. ¿Cómo puede ser si yo no tengo hijos, Dios? ¿Quién me va a heredar? Me va a heredar este criado damasiense. Este va a ser el heredero, porque esa era una costumbre de los orientales, que el que no tenía hijos, sus riquezas se las pasaban al siervo que había tenido más confianza en aquella empresa. Así que esa era la idea de Abraham. Yo estoy viejo, yo no tengo eso que dijiste, que de mí lomos ibas a sacar naciones. ¿Y dónde están? Yo no creo, porque yo no veo nada. Ah, Abraham, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Sal y ve las estrellas, como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia, Abraham. Y te voy a confirmar, anda y haz un sacrificio, para que en ese sacrificio hagamos una acción de pacto. Bueno, entonces dice Abraham con toda su duda a buscar los elementos para el sacrificio. Nosotros siempre suavizamos el evangelio. Nosotros siempre la vida cristiana la ponemos tan fácil que no hay mucho más que hacer dentro de la vida cristiana. Lo espiritualizamos tanto, pero no, hermanos, hay cosas que no podemos dejar de poner en práctica dentro de los campos espirituales. Y en este caso estoy insistiendo en la obediencia. Yo le estoy seguro
y usted lo puede juzgar. Si Abraham se queda con la duda y dice: no, yo tiro la toalla, yo no necesito ya más confirmaciones, porque ya el tiempo ha pasado y yo no tengo prole, yo no tengo hijos, yo no he engendrado, yo estoy aquí con la incertidumbre que va a ser mi criado el que él tenía, hermanos, para actuar de esa manera. Pero sobre esa oposición, Abraham obedeció. Alaban el nombre del Señor. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, la obediencia. Nosotros queremos un evangelio a nuestra medida. Nuestro evangelio es el evangelio según San yo, el evangelio según pienso yo. Pero dentro de la vida espiritual ahí están los principios, ahí están las fórmulas, como es que nosotros tenemos que llevar a cabo lo que nos corresponde a nosotros. El segundo aspecto con el cual vamos a ir finalizando es, hermanos, que de acuerdo, usted lee en su casa este capítulo, usted se va a dar cuenta que el Señor se llevó tiempo. Es decir, el Señor no le dijo: voy a venir luego que hagas tú, Abraham, el altar y hagas el sacrificio y hagas partido los animales. Él no le dijo: lueguito, reloj en mano, yo voy a venir. Sino que la Biblia dice que se tardó. ¿Está conmigo, iglesia? La tardanza. Abraham, hermanos, pudo haber tirado la toalla, porque dice que venía ya la noche y no aparecía el que iba a pactar, no aparecía el que iba a caminar en medio de los animales partidos. Y eso es también un mensaje que por supuesto es aplicado para nosotros. Nosotros debemos de saber, hermanos, que aun cuando parece que Él se ha tardado, nosotros tenemos que tener la actitud de ser paciente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que actuar y aplicar la actitud de ser paciente. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y me sacó del lodo, del pozo de la desesperación. Puso, hermanos, mis pies en la roca. Damos un gloria al Señor. Nosotros tenemos también que no ser impacientes, porque eso es lo que vemos acá. Dice la Biblia que ahí estaba Abraham, dice la Biblia, y le dijo el Señor, y tomó todo esto y lo partió por mitad, y puso cada mitad viendo la una contra la otra, y ahí estuvo. Y dice: y caído el sol, había aparecido, el verso 12 dice, dicho de otra manera, había pasado el tiempo. Nosotros siempre queremos a un Dios Cruz Roja. Nosotros siempre queremos un Dios 911. Nosotros queremos un Dios que nos saque adelante justamente en el minuto, en el momento que nosotros queremos que eso suceda. Pero nosotros debemos de saber, ¿cuántos estamos aquí? Nosotros debemos de saber que Dios es soberano y que nosotros somos polvo. Nosotros debemos de saber que Él tiene su kairó, que Él tiene su tiempo y que Él no trabaja con el reloj de esta vida. Él es el Dios soberano, poderoso, glorioso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que necesitamos es: aunque tardare, dijo Job, en Él esperaré. Necesitamos esperar. ¿Cuántos males nosotros nos evitáramos si fuéramos pacientes? Por ejemplo, si hablamos el caso de la juventud,
La juventud está precisa porque los que son solteros quieren mujer y la que está soltera quiere marido. Y están corriendo y están empujando y no tienen paciencia para que usted tenga un matrimonio bendecido, aunque no es el tema, para que usted pueda tener, como dice el escritor a los hebreos, dice, cuando el que haya esposa, haya el bien, dice el proverbio, haya y la benevolencia del Señor. Hay que buscarla, pero para buscarla se necesita paciencia. Y esa paciencia es pedirle a Dios, suplicar a Dios: no me des, Señor, no me des aquello. Y por supuesto el Señor no se lo va a dar. El Señor no le va a traer, hermanos, lo que no es fructífero o de bendición a sus hijos. Él le va a traer lo mejor, pero necesitamos paciencia, necesitamos esperar, necesitamos no empujar, y eso es lo que necesitamos aprender. Por eso, si nosotros tuviéramos paciencia, esperáramos como nos da acá, dice que el sol se ponía y ahí estaba Abraham, no se movía Abraham, ahí estaba interesado en los asuntos del pacto, estaba interesado en los asuntos de su trasfondo, de su futuro, porque aquí estaba su futuro. Pero ahí estaba, había pasado ya la tarde, dice el versículo número 12, más a la caída del sol sobrecogió un sueño. Abraham se estaba durmiendo, pero ahí estaba. Damos un amén. Entonces eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto males nos evitaríamos? A veces hacemos negocios inconsultos, hacemos cosas a título muy personal. Nosotros queremos todo, hermanos, instantáneo, y eso es lo que lleva a muchos dolores. En este caso no al mundo, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque no aprendemos de las experiencias. Alguien dice, eso lo he escuchado a Jorge Luis, que dice que, bueno, se aprende viajando, se aprende de las cosas, se aprende viajando, se aprende leyendo libros y se aprende de las experiencias de otros. Y eso es muy acertado. Aquí nosotros debemos de aprender de las experiencias de otros. ¿Cómo es que sale vencedor Abraham en esa incertidumbre de inseguridad? Primeramente fue obediente y segundo fue paciente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Fue paciente. Pero nosotros ahí andan los hipotes detrás de las hipotas, y aunque sea loca y aunque ya consuma droga, él lo que quiere es mujer y la otra lo que quiere es marido. Y entonces, ¿qué quiere después? Y allá se fue a dar con los dientes con el negocio. Y allá se metió a problemas porque nos fuimos por las corazonadas, nos fuimos porque queríamos las cosas ya, porque ya no hay tiempo, decíamos nosotros. Pero es mejor ser paciente, porque cuando tenemos paciencia, cuando esperamos, eso es lo que dice Job en su angustia. Job hubiera tirado la toalla, Job hubiera metido, hermanos, las extremidades, pero Job se mantuvo. Job dice: aunque él tardare, yo voy a esperar. Y hermanos, si estamos hablando de un caso serio de Job, le había venido la desgracia, había venido la avalancha en todas las áreas de su vida, suficiente para decir: yo corro para allá. Y yo siento que eso es lo que dice mi corazón. Pero no hay que irse por las corazonadas, porque dice el profeta que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros no podemos caminar por corazonadas. Nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es donde nosotros tenemos que caminar. Y el que anda en la voluntad de Dios, en esa espera de Dios,
ese le va a ir bien, va a tener menos problemas en el hogar, va a tener menos problemas en la salud, va a tener menos problemas en lo económico, va a tener menos problemas en todas las áreas de la vida. Cuando nosotros no empujemos, cuando nosotros no vayamos a la carrera, aunque tardare. A mí me impresiona esa palabra, aunque tardare. Estaba pasando por el fuego del yunque, hermanos, del crisol. Estaba pasando por lo más amargo, aunque tardare, aunque tardare. Sin duda decía Job, y Job se destaca, aunque la Biblia no destaca la fe de Job, pero era un hombre de fe, y sin duda decía, aunque tarde, yo sé que Él tiene mi control. Aunque tarde, yo sé que Él me va a sacar adelante. Aunque tarde, yo sé. Y por último, hermanos, cuando pasa el tiempo, le apareció el Señor. Vale la pena no tirar la toalla, porque ahí lo que dicen, hay personas, hay matrimonios que, hermanos, están ahí queriéndose romper, queriéndose divorciar, y cada uno ve sus intereses. ¿Por qué no mejor aprendemos hermanos, de las experiencias de los demás? Porque no aprendemos, en lugar de romper tu matrimonio, damos un gloria al Señor, en lugar de romper tu matrimonio, mejor ten paciencia. Pero es que ese hombre es bolo, pero es que esa mujer es la ciguanaba. Dios es poderoso para cambiar al bolo, para cambiar al homosexual, para cambiar al ladrón, para cambiar al hombre inicuo. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Y ahí está. Pero yo, ¿cómo voy a estar con ese hombre bolo? Tenga paciencia, venga a la iglesia, no sea dominguera, no sea dominguero, religioso, arrepiéntase. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Todo lo queremos a la carta, todo lo queremos a la medida. Puño de religiosos que tenemos en las iglesias, y por eso están patas arriba en todas las áreas. Matrimonios hechos pedazos, ni juntos pueden dormir estos viejos. Damos un amén, iglesia. No hay paz en sus corazones. ¿Por qué no hay paz? Porque hay una actitud de independencia. Nosotros debemos de saber que Dios, hermanos, debemos de echar a dar lo que es el Salmo 23. Él es nuestro pastor. De un amén los que son ovejas del Señor. Entonces podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, en aguas de reposo me pastoreará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él es fiel. Pero no queremos esperar. Ya le ponemos, ya vamos allá ante el abogado a romper. ¿Y esos hipotes qué? Ya va a tener otro tata, otra nana. Y luego, mire cómo están ahorita. Mire cómo están los jóvenes. Y los jóvenes en nuestro país, mire que ahora la juventud es la que le está cayendo. Pero ¿quiénes son los culpables? Los tatas. Porque a la verdad, la raíz de todo esto, hermanos, no es otro sector, sino los que lo criaron, los padres. Porque eso es lo que dice: cría a tus hijos en el temor del Señor. Damos un amén. Para cuando sean viejos, ellos sean temerosos de Dios. Pero se están divorciando, el tata por un lado y la nana por otro lado, y sucesivamente, y no quieren
hermanos, esperar. No quieren venir a la iglesia a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar su presencia. Y si no me da hoy esta semana, sigo buscando en la otra semana. Y si no me da este mes, sigo el otro mes. Y si no me da el otro mes, sigo el otro año. Pero lo mejor es esperar, porque cuando esperemos, las cosas van a salir mejor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las cosas van a salir mejor. Ahí está. Ahí está. La gran tragedia que tenemos en este mundo y en el particular en nuestro país. Aquí vemos que se puso el sol y Abraham no dijo: yo sigo aquí con mi sacrificio. Y el tercer aspecto es, hermanos, el verso 11 que leíamos. Y dice: y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué dice que hacía Abraham? Abraham espantaba las aves de rapiña. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermanos, mire, yo le digo esto. Fíjese bien, si Abraham se desespera, si Abraham no obedece, si Abraham, hermanos, no se esmera en cuidar el sacrificio, se lo comen las aves de rapiña y no existiera el nombre de Abraham acá. Hubiera otro nombre, porque Dios siempre tiene otro. Damos un gloria al Señor. Pero ahí Abraham, ahí estaba, aunque sea medio dormido, pero ahí estaba espantando las aves. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaba, aunque sea medio dormido. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, hermanos, por eso decíamos a manera de tema, que las aves no nos coman el sacrificio. Que las aves no te coman la vida espiritual. Las aves de rapiña. ¿Cuáles son las aves de rapiña? Puede identificarse en muchas maneras. Las aves aquí eran aves que querían comerse el sacrificio. Las aves que en este caso de nosotros sería, hermanos, las aves del pecado. Ahí viene el pecado, ahí viene la oferta, ahí viene, hermanos, el envoltorio. Pero nosotros debemos de ser cuidadosos. Damos un gloria al Señor. Nosotros debemos de cuidar el sacrificio, de cuidar esta comunión, de cuidar, hermanos, esta gloria que ya tenemos. Nosotros debemos de cuidar esta amistad. Y vienen los desánimos, se espanta el desánimo con el poder de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Espanta. Ahí anda el hermanito. ¿Y qué le pasa, hermanito? ¿Y qué? Ya se les pinchó la llanta, hermano. Es decir, para usar esos ejemplos, llanta pinchada, que le estoy desaminado, hermano, ya no quiero ir a la iglesia. Esos son aves de rapiña que quieren comerte el sacrificio. Damos un gloria a Dios. Y ahí está. Lo que hace muchas veces es fomentar el desánimo. Y ahí venimos en que sea medio arrastrado. Y va a ser muy poco tiempo que vamos a tener fuerza para ir arrastrándonos. Por último nos vamos a aburrir, nos vamos a cansar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Espanta ese cansancio, ese acomodamiento. Son aves de rapiña. Esa vida religiosa, esa vida acomodada, esa no es la vida que Dios quiere. El sacrificio tiene que arder. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Espántate, espanta a los animales que te quieren hartar la vida espiritual. ¿Usted cree que eso es normal? Cuando yo
yo lo he atacado eso. Esa gente que, hermanos, apenas aparece de vez en cuando a la iglesia. Las aves de rapiña te han quitado el deseo de congregarte. Dice el escritor a los hebreos: no hagáis como algunos tienen por costumbre, no congregarse, y sobre todo cuando sabéis que ese día se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo está a las puertas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cristo está a las puertas. Y ahí está la gente. Y yo le aseguro, mire, esto viene siendo como la vida de ejercicio. Por lo menos yo lo he experimentado. Yo de alguna manera he hecho siempre ejercicio desde que estaba jovencito. Yo viajaba y andaba en mi equipo, mis zapatos, y siempre anduve haciendo ejercicio donde andaba. A cualquier país que iba, ya me ponía en mi valico a hacer ejercicio. Y eso lo puedo dar fe yo. Cuando ya uno deja un par de semanas de hacer, ya no quiere. Ya el cuerpo se acomoda. Y eso lo puedo dar fe de eso yo. Y aunque yo no soy ningún atleta, ni lo que he hecho es ejercicio para mantenerme. Y eso es aplicable a la vida espiritual. Ya uno dice: estoy cansado, hoy yo no tengo fuerza. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que pasa ahí? Son aves, son rapiñas, son actitudes que lo que me va a llevar es a tener un cuerpo sedentario. Lo que me va a llevar a tener un cuerpo lleno de achaques. Son animales, son pestes que van a llegar a mi cuerpo. Y de alguna manera, aunque sea caminando, aunque sea empujado, eso le sirve al cuerpo. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Así viene siendo la vida espiritual. Y usted dice: ya no. ¿Y de qué día se congrega usted, hermano? Yo el jueves, cuando me queda tiempo, hermano. Cuando me deja el diablo, hermano. Y ahí viene el jueves, el pedacito de carne. Te están hartando el sacrificio, la pereza espiritual. Esta es una dinámica. Esto es como dice aquel coro: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también, y al llegar domingo sigo con el gozo. No sé por qué. Es que Cristo, ¿qué es lo demás? Es porque tengo a Cristo. Esa es la dinámica. Esto no es fanatismo. Arrepiéntete que Cristo te ama. Alabado sea el nombre del Señor. Que se oiga un amén. Ese trabajo que no, aunque vos sos el dueño, podés decidir. Pero es más, no te pude ver el día del retiro. No te vi porque andabas trabajando. Son aves de rapiña que te comen el sacrificio. Que se oiga un amén. Si hubiese sido que te hubiéramos dado canasta, yo te aseguro que vienes por esa pinche canasta. Pero aquí no damos canasta. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está el Señor para bendecir a su pueblo, para darle fuerza a su pueblo. Que se oiga un poderoso amén. Así de sencillo. Si hubiéramos dicho: va a haber un retiro el miércoles y vamos a dar canastas, aunque sea solo macarrón, vienes por esos macarrones. Pero como no te interesa, que es la pereza, ay no, es que ya es mucho, hermano. ya es demasiado, hermano. Ya es demasiado. Lo que hacía Abraham: venía el sopilote, sope, venía, hermanos, venía la lujuria del pecado y lo espantaba. Venía la tentación, espantaba ese pájaro, hermanos, ese mal pájaro, lo espantaba, porque depende la bendición, hermanos. Dios hace lo que a Él le corresponde hacer. Pero a ti y a mí nos corresponde hacer la parte que a mí y a ti nos corresponde hacer.
¿Cómo se llama el tema? Vamos a ver si se les quedó. Que las aves de rapiña no te coman el sacrificio. Ahí estamos. Todos según en victoria. Pero ya solo, muchos de nosotros solo somos el cascarón. Porque las aves ya nos comieron el sacrificio. Ya nos saquearon. Pero hermano, debería, hoy que estamos en Semana Santa, que son mensajes de aliento, estos son los mensajes de aliento. Damos un gloria a Dios, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos palabra, necesitamos medicina del cielo para los enfermos espirituales. Sincérese usted. ¿Puede usted orar más? ¿Puede usted ayunar? ¿Puede usted congregarse más? ¿Puede usted leer más? Claro que lo podemos. Pero hemos caído en un acomodamiento. Y yo estaba admirando, hermanos, mire, voy a decir esto, admirando a los católicos. Mire, esos no se dan vacaciones. Esos hermanos, mire, haciendo alfombras en todos los pueblos, haciendo trabazones, agarrando hermanos ahí todavía, hoy no sé qué día es para ellos, y mañana siguen en esas cosas. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia que dice que va para el cielo, de un amén, la iglesia que va para el cielo. Pero al cielo llegaremos toda vez no nos hayan comido los animales el sacrificio. No tenemos un síndrome bien terrible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abraham dice que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí estaba, que sea medio dormido. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice, hermanos? Apocalipsis dice, aquí dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es una batalla. Retén lo que tienes, Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tu corona la vas a cuidar vos, no te la va a venir a cuidar Dios. Que se oiga un amén. No va a venir Dios a cuidarme mis coronas. Soy yo el que tengo que cuidar mis coronas de las aves de rapiña. Damos otro amén. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Dice Mateo capítulo número 26 verso 40. Volvió, dice, luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, dijo el Señor, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué necesita el creyente? Moverse. ¿Qué necesita el creyente? Damos un gloria al Señor. ¿Qué necesita el creyente? El Señor no te va a venir a levantar para que ores. Yo no sé qué, oigo personas que dicen, Dios me levantó para orar. ¿Cuál? Es uno que tiene que suplicarle al Señor que le siga poniendo el querer y el hacer. Este cuerpo, aquí le dice, no habéis podido. La gente no quiere orar. ¿Y cómo no te va a comer el sacrificio? ¿Cómo no te va a comer la bendición? ¿Cómo no te va a
comer el matrimonio el diablo? ¿Cómo no te va a comer a los hijos Satanás? ¿Cómo no te va a comer la salud del diablo? ¿Cómo no te va a comer las promesas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria si nadie cuida el sacrificio. Las iglesias estamos llenas ahora de personas con vestimentas externas y no internas. Aquí le dice, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne solo quiere comida. Y peor que ahora esta semana es semana de ayuno para todos, los viejitos y las viejitas, los niños, el perico y el perro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a quitarle la leche al gato. Eso fue lo que hizo el rey de Nínive. Quítenme el zacate a los bueyes, vamos a ayunar todo. Quiera Dios tenga misericordia. Y se arrepintió Dios. Estoy en tratamiento, hermano. Yo me hace daño los ayunos. Por eso es que está ya así. Me da atarantamiento, hermano. Damos un amén. Se acabaron los amenes. Se acabó el gozo. De un amén los que tienen gozo. ¿Qué gozo va a haber así? Hermanos, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne solo quiere cama. Ofrézcale la carne, lo de afuera, se muere por lo de afuera. Y eso fue lo que le reclamó el Señor a sus discípulos. No habéis tenido voluntad de fuerza, voluntad de someterte a una oración, aunque sea de una hora. No han podido orar para que no entréis en... Y eso no hicieron, no cuidaron su sacrificio, a tal grado que cuando vino, hermanos, aquellos soldados a agarrar al Señor, luego Pedro, como él no había cuidado su sacrificio, que era a través de la oración, a través de la comunión, a través de la obediencia, luego Pedro lo que dijo fue a la carne y dijo a la espada, y casi que mata al otro. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne no quiere. Tremendo. Que se oiga un poderoso amén. Hoy se acabaron los amenes. Dice Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, al anochecer, a la medianoche o al canto del gallo, para que cuando venga de repente, ¿cuántos saben que viene de repente? No nos halle dormidos. El Señor quiere hallar una iglesia despierta, cuidando su vida espiritual, cuidando su comunión con Dios. Que se oiga un amén. De eso estamos escasos, hermanos, en todo lo que se denomina la iglesia del Señor. Así de sencillo. Pero aquí dice, vendrá el Señor al anochecer o a medianoche o al canto del gallo. Y dice que hay que velar, dice de otra manera, hay que cuidar nuestro sacrificio. Hay que velar para cuando venga de repente no nos halle durmiendo. ¿Qué fue lo que pasó con las dormilonas de las 10 vírgenes? No cuidaron su oportunidad. Que es lo que dice Pablo en el capítulo 13, verso 11 de Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora es y está más cerca nuestra salvación que cuando creíste. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto?
Hermanito, esto es lo que necesita oír la iglesia. La iglesia ya no necesita oír mensajes de prosperidad. La iglesia ya no necesita oír mensajes de superación. La iglesia necesita la palabra de Dios a despertarnos. Despierta, dice Pablo a los Efesios, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Despiértate. Que se oiga un poderoso amén. Capítulo número 5, verso 6 de Efesios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es de cuido. El joven tiene que cuidar, no debe dejarse arrastrar por todas las ofertas, los adultos, los servidores, espantando pájaros, hermanos, sobreponiéndonos con la ayuda del Señor para seguir adelante. Si esto no es fácil, por supuesto, pero esto, hermanos, es costoso, pero no es imposible, porque está con nosotros el Señor. Y qué bueno que vino el Señor ya en la noche. Vino el Señor, pero ahí halló al hombre que quería confirmarle su promesa a través del sacrificio. Ahí lo encontró. Vamos a ver, ¿será que el Señor, si de acuerdo a lo que se está viendo alrededor del mundo, sabe qué es lo que están diciendo ya las noticias? Estamos ya probablemente entrando, o ya entramos a la tercera guerra mundial. Ya se especula que se está entrando a la tercera guerra. ¿Y qué piensa la iglesia? Cuando se está hablando de eso ya en términos generales, yo no puedo asegurar que ya empezó la tercera guerra mundial. Pero ¿qué son los indicadores que nosotros estamos viendo en este mundo? ¿Qué es lo que dijo el Señor a los discípulos cuando estos le preguntaron cuáles serían las señales de su venida? Él les dio los pormenores, y dentro de esos pormenores estaban los rumores de guerra y las guerras. Y en la lógica humana, ¿quién puede pensar que puede quedar vivo si se desata la tercera guerra mundial ahorita? ¿Quién puede pensar que va a pasar ileso? ¿Quién puede pensar? Es imposible, porque cuando se habla ya de una dimensión de guerra en ese nivel atómico, nadie se escapa. ¿Pero qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Está congregándose más? ¿Está espantando ese pecado que no lo deja en paz y que ahí lo anda en la bolsa todo el tiempo? ¿No será prudente decir ya no más adulterio, ya no más fornicación, ya no más robo, ya no más mentira? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Ya no más acomodamiento en las iglesias. Yo tengo que brillar, yo tengo que hacer algo. Pero ni con COVID ni con rumores de guerra. La iglesia la despierta el Señor. Pero qué bueno que estamos escuchando esto. Yo me siento bendecido escuchar esto porque es para mí. Veamos si la iglesia está preocupada porque está sonando ya mencionándose lo que es una guerra atómica. Veamos si aunque sea por miedo, debía venir. Debía de involucrarse y espantar todo aquello que le esté estorbando. Los pleitos, los negocios chuecos, las raíces de amargura que son aves de rapiña que comen el sacrificio. Ese adulterito, esa fornicacioncita que te la tenés ahí bien escondidito. Eso es vos que decís que está escondido y el ojo de Dios te conoce. Que se oiga un amén. Se acabó el gozo. Ya no vuelvo a venir, pero por lo menos si ya no vienes, ya oíste la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Por lo menos, como digo Pablo, limpio estoy de la sangre de ustedes, le dijo a los judíos. ¿Cuáles son las aves que te están comiendo tu sacrificio? Esos pecados, ese acomodamiento, esa vida religiosa. Cierra tus ojos.